Hola leyendas, bienvenida a Comunidad Legendaria. Esto es una Geek Review para la nueva película animada de DC, Justice Society World War II, o simplemente Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial. Vamos sin spoilers, no te preocupes, al menos en un inicio, ya les aviso. Tenemos una película que tal vez está en el promedio, que piensas que pudieron mejorar, cómo manejaron algunas cosas, pero a pesar de todo es muy disfrutable, sobre todo si te gustan los personajes, digamos, de segunda línea en DC. La historia es la verdad un poco más larga de lo normal. Si no lo sabes, en este canal reseñamos películas animadas basadas en cómics. Puedes suscribirte y disfrutar. Pero bueno, las películas duran aproximadamente hora 10, hora 12, a veces solo la hora. Y esta llega ahora con 24 minutos, no creo que debería ser tan larga. Sé que muchos están de acuerdo en que es difícil en ocasiones ver este estilo de dibujo, independiente de que te guste o no, cuesta acostumbrarte. Sin embargo, el estilo nunca me ha parecido un impedimento para gozar de una buena historia. La animación como que va y viene. Hay partes que se ven raras, con Flash sobre todo, pero por ejemplo Canario Negro tiene unas escenas que son un deleite visual. A veces te preguntas si esto no estaba pensado como una serie. Vas viviendo varias aventuras algo diferentes y te hace impresión. Cuando va como la tercera parte de la película te dan un giro que te quedas como wow. Y eso es disfrutable de veras. Te hace sentir como una onda de la Edad de Plata en un momento y la Edad de Oro en otro momento. Hay referencias a otras películas de las que ya hemos hablado y ya con esta intro creo que es hora de ir con spoilers, ojo, y recapitular la historia. Y es que cuando empezamos vemos al presidente Roosevelt que ve cómo los nazis están acabando con todos. Buscan artefactos mágicos, bíblicos, legendarios, son maniáticos y la idea es tener un equipo para combatirlos. Y ahí está Rex Tyler, Overman, Dinah Lance, Canario Negro, Jay Garrick, Flash, Carter Hall, Hawkman o Halcón, y quien los lidera pues Diana Prince, la Wonder Woman, y ahí van con Steve Trevor que está como al pendiente. Ahí como recordando el expresionismo alemán y las películas animadas muy viejas, tenemos una intro y ¡tan! Justice Society World War II. Y entonces tenemos un salto temporal, ¿o no? Pues Barry Allen con Iris West. Llama la atención que ella sea afroamericana, más porque se ve diferente de otras versiones animadas nomás. Tiene su discusión con Barry, están en un picnic en Metrópolis y hay una explosión. Parece que es la hora de que Flash conozca a Superman. Y así es, el hombre del mañana está peleando con Brainiac y es el de Man of Tomorrow, por si las dudas, y por acá queda una tarjetica para ese video. Y aquí está un Brainiac que se ve raro. Flash lo salva y juntos se enfrentarán a Brainiac como equipo. Entonces se ve que Brainiac dispara una bala de kriptonita a Superman y Flash corre para detenerla y corre tan rápido que entra en uno de sus acostumbrados túneles que distorsionan la realidad y el Dr. Fate le dice que siga corriendo. Ahora volvemos a la guerra, qué dolor, qué pena. Wonder Woman aparece contra los nazis y obvio que puede con todo, a ver, es la Mujer Maravilla. Y justo allí llega Flash y ella lo atrapa y lo estampilla con todo, por ahí pasó Hawkman. Pero Diana ve que algo se debe aclarar con este muchacho, pero la guerra no termina y se lo deja cuidar a Canario Negro. Flash ve que cualquiera está en una situación compleja y se tira a salvar gente del fusilamiento y por ahí llega el resto de la Sociedad de la Justicia y los va a atacar un avión de ataque, pero lo salva otro avión de ataque y se ve morir al piloto cruelmente, la verdad. Y el héroe del avión era Steve Trevor. Casi cae, pero fue salvado por una maniobra conjunta de los Flash, Jay Garrick y Barry Allen. Por cierto, la velocidad de Barry está poniéndose como lenta. La cosa es que salvan a Steve y como Barry parece el futuro, hay que evitar que interfiera y se queda con Steve, quien le cuenta cosas de la Sociedad de la Justicia. Vamos a ver a la Sociedad de la Justicia en demostraciones como muy largas, detalladas, explícitas, al punto de su poderío. Pero si vamos a lo importante, tienen un contacto a quien llaman Shakespeare y Barry queda tan aterrado como todos nosotros cuando Steve Trevor se arrodilla a pedirle matrimonio a Diana. Ella toma unas flores. Todos estamos atentos a su respuesta y lo rechaza. Los de la sociedad están tranquilos, parece que Steve hace eso todos los días. Algún día le dirán que sí,
En fin, cuando se dicen los nombres claves y Barry dice que es Flash, pues no se puede, porque ya hay otro Flash, Jay Garrick. Así que Barry será Future Boy, el chico del futuro. Y se acaba la historia inicial, comienza la incursión a un castillo, una fortaleza nazi, van en parejas y hablan y pelean, otras parejas habla y pelea, así. No se aporta mucho al inicio, pero resulta que al tal Shakespeare no le valen las balas. Señoras y señores, Barry lo ha reconocido y él admite que su nombre es Clark Kent. Por Dios, Barry dice, es Superman, pero él no conoce a Barry. De hecho, su historia es que Jonathan y Martha Kent murieron cuando tenía como 13 años y que él se crió en un orfanato. O sea, ya lo saben, la palabra de moda. Damas y caballeros, niñas y niñas, esto no es el pasado. Bienvenidos al multiverso. Y el tipo nada que ver con Superman, ¿no? Diana se resalta todo el tiempo como una líder fuerte y por ahí hay una especie de Nabu que les indica cómo seguir contra los nazis. Y parece que pasamos a otra historia. Así, ahora pasamos a un submarino rumbo al Triángulo de las Bermudas y son atacados, pero salvados por hombres del agua, o sea, Aquaman, ¿entiendes? ¿Cierto? Agua, hombre, Aquaman, en fin. La Wonder Woman puede respirar bajo el agua, wow. Y se los llevan, los guían hacia Atlantis y aquí hay un personaje que los recibe. Bueno, esta es una adaptación, resulta que es el ayudante del rey por ahora. Creo que pueden dar con quién es, pero sí es una adaptación. Resulta que los lleva con el rey Arthur los va a ayudar y los guía, pero este Arthur los encierra y grita ¡Hi Hitler! Y el ayudante les demuestra que controla al rey y que sirve a los nazis. De allí logran escapar gracias al trabajo de los dos Flash. Cuando Jay ayuda a Barry a atravesar el piso, deben liberar el submarino y comienzan los enfrentamientos de Arthur y Wonder Woman, pero Arthur libera algo para atacar la superficie. Y aquí nos saltamos al siguiente capítulo, la Sociedad de la Justicia versus los Kaijus. Kaijus son los monstruos japoneses gigantes. Y es que los Atlantes atacan. Y si quieres ver otro ataque de los Atlantes, mira la reseña de Throne of Atlantis. Pero esta vez atacan con todo y monstruos. Obviamente la ciudad empieza a caer, pero ahí está la Sociedad de la Justicia. Canario Negro llega a ayudar, Steve Trevor pelea, son grandes, maravillosos, los grandes héroes, y llega Aquaman con su Mega Kraken y su controlador mental y viene una animación brutal de Canario Negro peleando contra el Mega Kraken de veras, pero al final debe ser salvada por Hawkman, que a su vez es atacado por el tiburón café con patas sin ojos y bueno, lo asesina. Le dice a Canario que sea chévere, que se abra a las personas. Wonder Woman llega contra Aquaman y hay grandes referencias. Por ejemplo, estas las puedes ver en un video de Flashpoint del canal. Canario va contra el Kaiju, tiburón café con patas sin ojos, y le da un grito que lo deja en los huesos. Flash pelea contra otros monstruos, que Garrick. Orman sale herido, pero lo salva Steve, y luego Steve tiene que ir a salvar a Wonder Woman. Aquí se presenta como Steve Trevor, coronel de la Armada Americana y novio de Wonder Woman, y la forma en que lo dijo fue gracioso, me reí. Wonder Woman logra partir el tridente de Arthur y Arthur reacciona, ve lo que hizo y valientemente se va con todo y los deja ahí. El ayudante mata a Steve y Barry lo noquea, pero como que no se murió Steve. Y entonces están perdidos porque llegan los bombarderos nazis. Y en ese momento llega un Superman con super referencias que no puede ser más Fletcher, como la serie de animación de los 40, y los salva a todos y se une a ellos. Y Rex llega con Steve, que no está muerto, pero sí se está muriendo. Entonces Steve le pide matrimonio otra vez a Wonder Woman y cuando ella dice que sí, se muere y el anillo cae. Ahora, con muchas experiencias y un empujón interdimensional de Jay Garrick, Flash vuelve a su mundo, a su tierra, justo a tiempo para detener la bala de kriptonita de Brainiac y lanzársela salvando a Superman. Ambos acuerdan que sería muy bueno tener su propio equipo. Y Barry tiene el anillo que le está dando Steve a Diana y le pide matrimonio a Iris, porque no se sabe qué va a pasar en el futuro. Fin. Bueno, ya di mi opinión al inicio. Para complementar, es difícil empatizar con personajes en tan poco tiempo. Y es difícil, supongo, escribirlos cuando son varios. No logras encariñarte con ninguno, aunque las escenas heroicas son en su mayoría muy buenas. Pero ya sabes, debes formar tu propia opinión. Por acá te dejo más contenido del canal, muchas películas animadas, y ya sabes que debes asegurarte de estar suscrito, porque yo te espero en la siguiente Geek Review.